Trabajadores de la empresa Salvafood, sindicatos y jubilados se concentraron este lunes en los alrededores del Ministerio de Trabajo en la ciudad de Caracas para exigir a la administración de Nicolás Maduro que la empresa les pague lo adeudado en concepto de liquidaciones y aguinaldos. ¿No estamos de acuerdo con el salario que cobramos? ¡No! Desde diciembre, el Ministerio de Trabajo tenía que hacer la inspección a la empresa Salvafood para que a los trabajadores la empresa no se les fuera con el dinero que no le ha pagado. Le debe 5 meses, que le suma ahora enero, en dólares le debe su aguinaldo. Entonces, si nosotros no pudimos comer en diciembre, si no tuvimos Navidad, si no tuvimos aguinaldo, si nuestros hijos no tuvieron juguetes, ellos tampoco, ¿verdad? Hay que presionarlo a partir de enero. Ellos le deben dinero a Salvafood, tienen que pagar. Que les paguen a Salvafood. Los empleados aseguraron que en Venezuela no existe prosperidad económica y por el contrario pasaron el mes de diciembre prácticamente en la pobreza. Nosotros este diciembre, de nuestros niños, que no tuvieron que ponerse, evitar las burlas, de no tener zapatos, no tener nada que comer, sus juguetes. ¿Por qué, señores? ¿Por qué nosotros tenemos que pasar esto? Si nosotros trabajamos todo el mes de enero hasta septiembre que nos sacaron y nos pagaron nuestros reales en diciembre. ¿Por qué? Porque lo único que les pido a toda la gente de aquí, a las autoridades de este país, porque se burlaron de nosotros. El gremio indicó que para este 2022 se sumaron las mismas violaciones y transgresiones de años anteriores con respecto a sus derechos como trabajadores. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El informe de contexto fronterizo diciembre 2021 de Fundaredes revela, entre otras cosas, que las nuevas megabandas adoptan procedimientos, técnicas y organización aplicadas por estructuras delincuenciales complejas como la guerrilla colombiana para la estructuración de su orden interno. También señalan que hubo 71 homicidios, 12 desaparecidos y 14 enfrentamientos en el índice de violencia en diciembre de 2021 en los estados Apure, Amazonas, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia. Además, se observó el aumento de hechos relacionados como el narcotráfico, la trata de personas y esclavitud moderna en dichas entidades. Las altas cifras de homicidios, secuestros, reclutamiento, uso de artefactos explosivos y extorsión posicionan a las entidades como Bolívar y Zulia entre las más violentas del país. Destacan que en los estados Anzoátegui y Sucre, en el mes de diciembre fue un periodo crítico. La violencia y la criminalidad se extendieron en esas entidades. Los sucesos acaecidos durante el mes de diciembre en los territorios de la frontera y en especial en el estado Apure confirman una vez más las denuncias e incidencias hechas desde Fundaredes en relación a la presencia, la permanencia y actuación de los grupos armados irregulares en Venezuela. Por otra parte, quienes deciden migrar enfrentan condiciones extremas dentro y fuera del territorio venezolano. Se estima que la mayoría del flujo migratorio está conformado por mujeres y niñas en un 53,65%, especialmente en la región latinoamericana. El subregistro y las dificultades institucionales son algunas de las limitaciones para conocer cuáles son las situaciones que enfrentan. El Consejo Nacional Electoral en Barinas hizo entrega formal de la credencial a Sergio Garrido como gobernador electo, quien agradeció al pueblo llanero, a su equipo, el apoyo a las Fuerzas Armadas Nacionales y al CNE por mantener la imparcialidad. A la altura, por haber estado institucional o comportarse institucionalmente. De verdad estamos muy agradecidos con todos ustedes y que por favor quiero que le hagan extensivo estas palabras de gratitud a todo el personal que elaboró en el día de ayer domingo, que lo hicieron como debe de ser, con plena institucionalidad, sin ningún sesgo hacia ninguna o parcialidad alguna política, que fueron representados o que participamos ayer en estas elecciones. Porras manifestó sentirse muy complacido con esta nueva diócesis que se suma al país tras el beneplácito del Papa Francisco el pasado 26 de noviembre. Es una gracia muy grande
que Caracas, que tiene casi 5 millones de habitantes, pues para la mejor atención espiritual, este regalo del Papa con la creación de la diócesis de Petare, que tiene alrededor de un millón de habitantes, de tal manera que una necesidad de tener un pastor cercano, y ya hemos visto pues que es una parte de esta iglesia de Caracas con gran vitalidad, con presencia de sacerdotes, de religiosas, de muchas obras, y la presencia de la gente hoy aquí es indicativo de esa necesidad tan sentida, de tal manera que nos alegramos toda la conferencia episcopal haber podido lograr pues la creación de esta diócesis. Por su parte, Monseñor Juan Carlos Bravo se mostró muy ilusionado por ser a partir de ahora el nuevo obispo para todo el pueblo de Petare. Yo vengo con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, con mucha paz y con mucha alegría, ¿no? Y pues vengo con la alegría que me da solamente el Evangelio. A mí me ha impresionado mucho desde el primer momento que me nombraron obispo de Petare, pues que sea un niño el patrono, porque el Evangelio dice claramente que los que son como niños son los que son el reino de Dios. Y creo que esa es la actitud que tenemos que tener todos los adultos, pero también que tiene que tener todo el país. O sea, los niños brincan, saltan, juegan, viven en la libertad de los hijos de Dios, y yo creo que estas son cosas que tenemos que recuperar, ¿no? Pedir a Dios que nos dé esa capacidad de sorprendernos, de vivir a la alegría de un niño. Y esa alegría de un niño que estamos saliendo de Navidad, pues que es el mismo Jesús que se ha querido encarnar con nosotros. Yo vengo pues a Petare sin conocer, sin saber dónde queda nada, pero vengo con la mejor disposición y con la confianza puesta en Dios, que es Dios el que camina y el Dios el que nos lleva de la mano. Bueno, yo creo que el principal desafío para mí es que ojalá que Dios no me limite la capacidad de amar a este pueblo. O sea, eso para mí es lo fundamental. Yo no tengo ni planes preestablecidos, ni ideas preconcebidas, ni criterios elaborados, sino más que Jesucristo. Y para mí eso es lo fundamental, el conocer a Jesucristo, el amar a Jesucristo y el seguir a Jesucristo. Yo creo que eso es lo que vengo a aportar, y también es lo que vengo a dar, y también lo que vengo a recibir. Es el Dios que ha caminado con este pueblo por más de 400 años, pero que los desafíos tenemos que buscarlos y construirlos juntos para poder buscar la solución a que un país pueda vivir en la libertad, en la paz y en la dignidad de los hijos de Dios. A partir de este momento, la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús se convierte en la catedral de esta nueva diócesis para de esta manera contribuir a la fe de los petareños. Italia introdujo nuevas restricciones para las personas que no están vacunadas contra la COVID-19, las cuales no podrán acceder a los restaurantes ni viajar en avión dentro del país, según las medidas que entraron en vigor este lunes. Las personas que han superado recientemente el COVID-19 están exentas de esta obligación. El país introdujo la vacunación obligatoria para las personas mayores de 50 años la semana pasada. China registró más casos de la variante Omicron del COVID-19 mientras las autoridades siguen en alerta por brotes en las principales ciudades, a pocas semanas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Las autoridades ya lucharon contra varios brotes, incluido el de la ciudad de Xi'an, donde 13 millones de habitantes están en su tercera semana de confinamiento. En Tianjin, los habitantes que tengan que desplazarse necesitan un permiso oficial y dar negativo en un test 48 después de su salida. La Agencia Europea de Medicamentos anunció que inició una evaluación de la petición de uso de la Comunidad de Países de la píldora anti-COVID de la farmacéutica estadounidense Pfizer, precisando que podría emitir un permiso en algunas semanas. En diciembre, la Agencia Europea dio luz verde a que las autoridades nacionales permitieran el uso de emergencia de este tratamiento, denominado Paxlovid, pero el tratamiento actual puede dar una autorización amplia para el uso de este compuesto en los 27 países del bloque europeo. Chile, uno de los países con la tasa de vacunación contra el coronavirus más alta, comenzó este lunes a administrar la cuarta dosis a personas inmunocomprometidas en medio de un rebrote de los contagios debido a la variante Omicron.
El presidente Sebastián Piñera dio inicio al proceso de vacunación que en esta primera etapa está dirigido a personas mayores de 12 años inmunodeprimidas que hayan recibido la anterior dosis hace más de 4 meses. El Consejo Europeo anunció la inclusión de 7 personas en la lista de funcionarios nicaragüenses sancionados, entre ellos 2 hijos y asesores de Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente presidente y vicepresidente del país. En un comunicado, el Consejo informó que los sancionados son responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo a elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y el socavamiento de la democracia y el Estado de Derecho. La Unión Europea considera que Nicaragua es gobernada por un régimen autocrático y que las elecciones celebradas en noviembre último en ese país carecieron de legitimidad. Venezuela todavía tiene una inflación alta que no deja de ser perjudicial, que no deja de ser dañina, quizás no tanto como un fenómeno tan hostil como la hiperinflación, pero todavía tenemos una inflación que pudiese estimarse alrededor de entre 500 y 700% de manera interanual. Entonces el fenómeno de inflación, si bien no estamos en hiperinflación, si bien presentamos una inflación mucho más desacelerada que el pasado, todavía tenemos una muy alta de 3 cifras, de las más altas del mundo, si no es la más alta del mundo, y habría que ver cómo se va a seguir desempeñando o seguir comportándose a lo largo de 2022 para determinar si esta desaceleración finalmente se va a traducir en alguna especie de bienestar para la población. Enkel García, director de Econométrica, informó que a pesar de que Venezuela ya no se encuentra en hiperinflación, aún mantiene niveles muy altos de inflación que continúan siendo perjudiciales para los venezolanos, los cuales han tenido que recurrir al dólar como una válvula de escape ante la crisis. El Banco Central de Venezuela, por su parte, ofreció el anuncio tras registrar un índice de inflación mensual inferior a 50%. La afirmación emitida desde el organismo financiero toma como base el índice de diciembre, que se ubicó en 7.6%. Según la data de la entidad, este sería el 4º mes en el que Venezuela se mantiene por debajo del umbral, para que se considere que un país esté dentro de un espiral hiperinflacionario. Pese al anuncio del Banco Central de Venezuela sobre la salida del país del esquema hiperinflacionario, el economista José Guerra difiere de la veracidad de los números presentados por la principal entidad financiera en el territorio. El Banco Central de Venezuela y el gobierno dicen que ya no existe hiperinflación en Venezuela porque, según ellos, tenemos 12 meses que se cumplieron en diciembre sin que la inflación haya alcanzado el 50% mensual. Esa no es la realidad. Las cifras del Banco Central no son confiables. Las ocultaron durante mucho tiempo, que las desfiguraron y perdieron toda su credibilidad. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, que es la institución que calcula la inflación en Venezuela, la tasa de inflación mensual en 12 meses se estaría alcanzando en el mes de febrero del año próximo, de manera tal que Venezuela todavía sigue en hiperinflación. Una inflación más baja, claramente más baja, pero todavía en hiperinflación. El también profesor universitario se refirió a la estabilidad del tipo de cambio en el país, que durante los últimos meses no ha presentado grandes picos. Sin embargo, cataloga el fenómeno como insostenible a largo plazo. Eso se ha logrado con una estabilidad del tipo de cambio mediante ventas de dólares que hace el Banco Central al mercado cambiario todos los días a la banca, quemando reservas internacionales. En ese sentido, el año pasado el Banco Central perdió más de 500 millones de dólares con esas intervenciones. Eso es insostenible. Por último, Guerra indicó que el futuro económico en 2022 dependerá de la fluctuación en el precio del barril de petróleo. Sin embargo, sin un plan concreto por parte de la administración de Maduro, la recuperación del poder adquisitivo y salida a la crisis es imposible. Y este año el panorama no está claro todavía, no se sabe qué va a hacer el gobierno. La ley del presupuesto que se aprobó no significa absolutamente nada y todo va a depender
digamos, de si se aumenta la producción petrolera, que hoy está con ligeros incrementos con respecto al el año pasado, pero que todavía le falta muchísimo para alcanzar un nivel de producción que se pueda decir que Venezuela va a despegar desde el punto de vista económico. La apreciación contrasta con las últimas alocuciones de Nicolás Maduro, donde aseguraba que Venezuela entraba a 2022 con crecimiento y generación de riquezas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Comprar un vehículo, un inmueble o registrar una empresa en Venezuela es más costoso desde el pasado 16 de diciembre, fecha en la que la administración de Nicolás Maduro ancló el precio de estos registros al valor del petro. Consultamos con el abogado Emilio Bolívar, director del Instituto Venezolano de Derecho Registral, acerca de esta medida y su impacto en la población. Bueno, mira, esto va a informalizar más el derecho, porque la gente va a acudir de alguna forma más a los gestores y las asesorías van a ser de poca calidad, por un lado, ¿no? Por otro lado, el gremio obviamente se va a ver afectado, porque cómo vas a pagar tu honorario de abogado más esos altos costos de tasas de servicios registrales y notariales, la gente no va a tener capacidad para eso. Entonces va a atentar contra la capacidad laboral de nosotros los trabajadores, porque la gente no va a tener cómo sufragar eso. Bolívar considera que la medida podría incluso distorsionar a mediano plazo el mercado inmobiliario en el país, un mercado cada vez más difícil de acceder para el venezolano de a pie. El problema es tan grave que hasta puede distorsionar inclusive el mercado inmobiliario. De hecho, ha venido distorsionándose el mercado inmobiliario en los últimos 3 años, porque mucha gente cuando acude al registro para calcular lo que debe pagar, le dice al comprador: mira, yo no te puedo pagar ese precio por ese apartamento, yo no te puedo pagar el precio por ese inmueble porque te voy a pagar en el registro $10,000. Entonces te pide la rebaja del precio. Entonces tú prácticamente te están poniendo una tasa de registro confiscatoria. Te están quitando la posibilidad de que tu inmueble se revalorice. Según la Gaceta Oficial número 6.668, que señala la reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de la ley de registro público y del notariado de 2014, la medida afectará a todos los trámites que se hagan en un registro o notaría, desde sacar una copia hasta registrar una empresa. El jurista indicó además que esta reforma se realizó sin una consulta previa ni licitación alguna. Totalmente clandestino, no hubo consultas con las universidades ni con las facultades de Derecho, o sea, fue una decisión totalmente clandestina. No sabemos qué grupo fue el que determinó esos costos tan elevados. Creo que hay un poco de ignorancia en dos aspectos. Uno, en el sistema registral, que no aprovecharon para hacer los cambios que hacían falta para mejorarlo, y el otro en la parte tributaria, o sea, están atentando contra la ciudadanía con estas nuevas tasas que establecieron. De esta manera, Venezuela contaría con las tasas para documentos en registros y notarías más altas e inaccesibles de la región. Yo he estado revisando ese tema con otros países y, por ejemplo, partiendo de un ejemplo de un apartamento de $100,000, en Chile ese registro te saldría más o menos en $600, aquí te puede salir en 1.500. En otros países tienen un tope el pago de los registros hasta $500, independientemente del valor del inmueble. Aquí todo depende del valor del inmueble. O sea, es otro sistema económico que establecieron aquí, un capitalismo de Estado prácticamente. El precio del petro es determinado por el Banco Central de Venezuela y depende del precio del barril de petróleo venezolano. Actualmente, su valor nominal ronda los $56.46. Especialistas temen que la corrupción sea la gran ganadora con esta medida, que hace que para la población sea cada vez más inaccesible acceder a este tipo de herramientas jurídicas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo aseguró que la medida que exige a los venezolanos visado para entrar a México, anunciado a escasos 14 días, impacta negativamente en los pasajeros que con antelación adquirieron sus boletos aéreos y paquetes turísticos. En un comunicado manifestaron su preocupación al gobierno de México ante dicho requerimiento por la proximidad en su aplicación y los pasos previos que deben realizar los pasajeros a fin de dar cumplimiento con la medida impuesta, que se aplicará desde el
21 de enero. Los requisitos para la visa de visitante son pasaporte vigente, fotografía tamaño pasaporte con algunas especificaciones, cancelar 220,21 bolívares, aproximadamente $50, presentar documento que acredite arraigo, solvencia económica, invitación de una organización o de una institución pública o privada, causa humanitaria. Para más detalles puede visitar la página de la Embajada de México. Expertos de la Organización Mundial de la Salud afirmaron el martes que la mera repetición de vacunas de refuerzo será insuficiente para evitar la aparición de variantes de nuevo coronavirus e instaron a mejorar los inmunizantes para frenar la transmisión de la enfermedad. Un balance realizado por la ONG Monitor Salud en Venezuela determinó que 73% de los centros de salud en el país recibieron dosis de refuerzo contra el COVID-19 para vacunar al personal sanitario. De los 63 centros de salud distribuidos en 21 estados y en el Distrito Capital, 86% inició el proceso de aplicación de la tercera dosis durante la semana del 3 al 9 de enero. Más del 50% de la población de la región de Europa de la Organización Mundial de la Salud habrá contraído la variante Omicron del coronavirus en los próximos 2 meses si el ritmo de transmisión se mantiene, advirtió la institución este martes. El responsable subrayó que esta variante presenta varias mutaciones capaces de fijarse más fácilmente a las células humanas y afectar a personas que ya han sufrido el COVID-19 y están vacunadas. El primer ministro Boris Johnson, cuya popularidad no deja de caer, se veía de nuevo en aprietos el martes debido a otro escándalo por una multitudinaria fiesta en los jardines del Downing Street en pleno confinamiento que la policía dijo investigar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que está contagiado de COVID-19 y que tiene síntomas leves en la segunda ocasión en la que contrae la enfermedad. López Obrador, de 68 años, se presentó esta mañana en su rueda de prensa diaria con voz ronca y sin cubrebocas, que rara vez utiliza. En ese momento dijo que se haría la prueba para detectar COVID-19, aunque creía que se trataba de gripe. El líder de Kazajistán también nombró a un nuevo primer ministro después de que el país centroasiático se viera sacudido la semana pasada por una violencia que no se veía desde su independencia en 1991. Los disturbios dejaron decenas de muertos y cientos de heridos y llevaron a la detención de unas 10.000 personas. Afirmando su autoridad, Tokayev acusó a su menor y predecesor Nursultán Nazarbayev de haber formado la aparición de una casta de ricos que domina este país con abundancia de hidrocarburos. Se trata de una crítica sin precedentes al hombre que ostenta el título honorífico de padre de la nación y que hasta ahora ha disfrutado de un culto a la personalidad. Durante los disturbios, los manifestantes corearon su ira contra el líder de 81 años. Desde entonces, los rumores sobre la huida de Nazarbayev al extranjero son constantes, pero las autoridades de Kazajstán no han dado ninguna información sobre su paradero. En total, 11 Estados miembros están actualmente en mora en el pago de sus contribuciones en función del artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas, dijo el jefe de la ONU, Antonio Guterres. Este artículo prevé la suspensión del derecho de voto en la Asamblea General de cualquier país cuyo monto de atraso sea igual o superior a la contribución adeudada por él durante los últimos 2 años completos. Si el incumplimiento se debe a circunstancias fuera de su control, un Estado al que se refiere el artículo 19 puede, sin embargo, conservar su derecho de voto. Este es el caso para 2022 de las Islas Comoras, Santo Tomé y Príncipe y Somalia, especifica Guterres. El presupuesto anual de la ONU, aprobado en diciembre, ronda los $3.000 millones y el de sus misiones de paz los 6.500 millones. Además de Venezuela, otros países que perdieron su derecho al voto son Irán, Sudán, Antigua y Barbuda, Congo, Guinea, Papúa Nueva Guinea y Vanuatu.
Buenas tardes. El dirigente del Partido Voluntad Popular, Freddy Superlano, se pronunció este miércoles tras el triunfo de Sergio Garrido en el estado Barinas, destacando que una de las fortalezas que permitió el triunfo de la oposición en la entidad fue sobreponer la unidad a pesar de las diferencias en las toldas políticas. La fortaleza entonces presentada para el 9 de enero eran varias. Era que le habíamos hablado al chavismo, al oficialismo, que alguna vez siguió a la familia Chávez durante 20 y tantos años, a los que creían inclusive en Nicolás, aquellos que le habían pedido rodilla en tierra y le pedíamos que se levantaran y caminaran con nosotros. Y la segunda era entender que la unidad superior está por encima de los partidos políticos, de los factores de poder de la política en el país, y entender que tenía que ser superior por encima incluso de los colores y de las plataformas políticas que son importantes, pero que muchas veces no son suficientes para alcanzar cosas como las que se alcanzaron el pasado 9 de enero. Y luego entonces de tomar la decisión de que íbamos a participar así, utilizar el Tribunal Supremo de Justicia para evitar que nos proclamaran, que utilizaran también los mecanismos de administración de justicia para inhabilitar a candidatos, ¿verdad? Aún con todo y eso, es decir, sí vamos a participar porque somos mayoría, lo conocemos y sabemos lo que la gente quiere. Superlano señaló que la propuesta de la activación del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro está siendo analizada por el Partido Voluntad Popular. Sin embargo, advirtió que existe un temor a que ocurra lo mismo que en el 2016. Creo que es una decisión que todavía no está tomada. Yo formo parte de un partido político de Voluntad Popular, entiendo que hay una discusión en este momento para direccionar la política en cuanto a esto. Lo del referéndum revocatorio, lo que está ahí es constitucional, además, ¿no? Puede activarse por varias vías. El mismo temor que tienen ustedes, los medios de comunicación, que tiene el colectivo, lo tengo yo también, de que si en el 2016 fueron capaces de evitarlo, pues pudieran hacerlo ahora. Pero bueno, son los miedos que siempre van a estar cuando tú enfrentas un régimen como este. Por último, el excandidato a la gobernación del estado Barinas informó que los dos dirigentes políticos que fueron detenidos el pasado domingo tras denunciar irregularidades en los centros de votación serán procesados judicialmente por las autoridades. Reportó desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Simón Gamboa se está postulando por el gobernante Partido Centro Democrático. La experiencia sindical de este dirigente colombo-venezolano le ha permitido enfocar su campaña en torno al tema del empleo. Admite que a pesar de los esfuerzos, persisten problemas que no solo afectan a los migrantes, sino a la fuerza laboral en general. Nosotros no podemos considerar un trabajo a destajo, no podemos considerar que la persona que trabaja en una panadería y le paguen el diario sea un trabajo formal. Nosotros desde esta lucha sindical que estamos asumiendo queremos que todos por igual, tanto mujeres y como hombres, migrantes, retornados y colombianos se vean beneficiados bajo un esquema de trabajo digno. Simón Gamboa propone desde su candidatura que es necesario darle inclusión a los segmentos más vulnerables de la población, donde la tasa de desempleo es superior a la media nacional. A la tercera edad, que también tienen capacidades, tienen conocimientos, pues también se vea la oportunidad de ser incluidas, porque tenemos que pensar en los mayores que hoy en día pasan a una edad pero todavía tienen el poder cognitivo, la capacidad física para trabajar, y sobre todo también hay que incluir las mujeres y que las personas discapacitadas también tengan un espacio de trabajo donde puedan ser ubicados y que puedan generar su trabajo efectivamente. El candidato sostiene que la generación masiva de empleos es indispensable para relanzar la economía. Este país necesita más gente trabajando, más gente trabajando desde la formalidad y que estas personas puedan retribuir. Ese es uno del Producto Interno Bruto que le suma a este país, y necesitamos más trabajo para que las personas puedan retribuir y que las personas se vean también beneficiadas por lo que el Estado le brinda para todos, no solamente a los trabajadores, sino para todas las personas que aquí viven. Al cierre de 2021, la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 10,8%, una reducción importante desde los 25 puntos porcentuales que hubo al culminar el 2020. Sin embargo, esta recuperación no está permeando por igual a todos los segmentos de la población, siendo las mujeres, los jóvenes, la tercera edad y los migrantes los menos favorecidos por esta tendencia. En Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV. El exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, pidió a los representantes de la Mesa del Diálogo en México garantizar la realización del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro en 2022. Siguiendo el espíritu
del acuerdo firmado en México entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro se pueda respetar y garantizar la transparencia, la seguridad de los procesos electorales establecidos en la Constitución. Y no hay ninguna duda de que en la Constitución está el artículo 72 que garantiza plenamente el derecho a revocar. De modo que nosotros no estamos apelando a una herramienta fuera del orden constitucional, sino que precisamente si alguna forma de participación ciudadana y de solución al conflicto que tiene el país está dentro de la Constitución, es precisamente el referéndum revocatorio. En consecuencia, lo que tienen que hacer las partes que están sentadas en México es garantizarnos a nosotros, los ciudadanos, que ese derecho lo vamos a poder ejercer y que no va a obstruirlo el régimen, que no van a volver a repetir la experiencia del 2016. Pérez Vivas aseguró que la activación del referéndum es la primera vía para el camino a las elecciones presidenciales con garantías. Investigadores polacos de la Universidad Médica de Białystok reconocieron una variante genética que hace a los portadores más vulnerables al coronavirus. El estudio revela que el perfil genético de cada persona tiene una influencia significativa en las afecciones del COVID-19, independientemente de otros factores de riesgo. Además, estos pacientes podrían recibir vacunas adicionales. Italia rompió récord de vacunación alcanzando casi 700.000 dosis de vacuna contra el COVID-19 inoculadas en un día. En detalle, fueron suministradas 686.000 vacunas en 24 horas, de las cuales las primeras 77.500 dosis en su mayoría fueron suministradas a niños, después de que el gobierno introdujera la obligación de vacunarse para esta categoría. También aplicaron 550.000 dosis de refuerzo. Dinamarca propondrá una cuarta dosis de la vacuna anti-COVID a las personas más vulnerables para intentar frenar la propagación galopante de la variante Omicron del virus. Una decisión sin precedente en Europa, anunció este martes el gobierno. Los riesgos de hospitalización relacionados con el COVID-19 son 69% menores en los afectados con la variante Omicron que con la Delta, dijeron el miércoles las autoridades sanitarias noruegas. Un portavoz del gobierno declaró que el ataque causó 4 muertos, pero un responsable de servicios de seguridad mencionó al menos 6. El ataque, que tuvo lugar en una concurrida carretera del sur de la capital, fue reivindicado por el grupo yihadista Al-Shabaab, que en un comunicado aseguró que su objetivo era agentes extranjeros. El ataque ocurre 3 días después de que los líderes de Somalia acordaran un nuevo calendario para unas elecciones largamente retrasadas en este inestable país de África. El gobierno de Somalia condena el cobarde ataque suicida de este miércoles en Mogadiscio, en el que 4 civiles murieron y otros 6 resultaron heridos, afirmó en Twitter un portavoz del gobierno, Mohamed Ibrahim Moalimu. Por su parte, Mohamed Abdid, un oficial de seguridad del gobierno local, dijo a la AFP que al menos 6 personas perdieron la vida. Testigos aseguran que un convoy de seguridad de varios vehículos que escoltaba a extranjeros transitaba por esa zona en el momento de la explosión. Vi algunos pasajeros heridos y que estaban siendo transportados tras la detonación, afirmó Osman Hassan. Por su parte, Hassan Nur aseguró que la explosión fue tan grande que ha destruido la mayoría de los edificios alrededor de la carretera y los vehículos que pasaban por la zona. El viceministro de Exteriores del Kremlin, Sergei Rykov, manifestó que no confirma ni descarta que Rusia pueda tomar medidas técnico-militares en Venezuela y Cuba. Aseguró que todo depende de las acciones de Estados Unidos.
Peskov recordó que la OTAN y la Casa Blanca rechazaron la principal solicitud de Moscú de que existe una garantía de que la alianza no involucrará a Ucrania ni a otros países exsoviéticos. Según el viceministro de Exteriores, en Ginebra, Rusia y Estados Unidos abordaron todos los asuntos en materia de seguridad. También destacó que Rusia no tiene planes de atacar a Ucrania. El presidente del Parlamento electo en 2015, Juan Guaidó, rechazó este jueves la amenaza de Rusia de desplegar fuerzas militares en Venezuela, señalando que es una violación a la soberanía nacional. Que ningún diplomático en ninguna parte del mundo decide si despliega tropas en un país, y menos Venezuela, y menos en el marco de los tratados firmados por Venezuela, en el marco de nuestra Constitución. Un exabrupto por cualquier diplomático de cualquier parte del mundo vincular a un tercer país, en este caso Venezuela, en un conflicto militar que no tiene que ver, por cierto, con América, que no tiene que ver con Latinoamérica. Si ellos están acostumbrados a hacer eso en su entorno, con países que toleran esto, pues Venezuela no. O sea, Venezuela es un país soberano que tiene una claramente marcada la Constitución, y yo espero que la dictadura deje el cinismo y rechace de inmediato este tipo de declaraciones injerencistas, que rechace de inmediato este tipo de declaraciones que buscan un conflicto de marca geopolítica, de marca mundial, muy alejado de la tradición venezolana, muy alejado del sentir no solamente de los venezolanos, sino de toda la comunidad andina de naciones, de todo lo que tiene que ver con América Latina y Latinoamérica en este momento. Guaidó expresó que espera un pronunciamiento de la Fuerza Armada Nacional Venezolana ante una posible intervención militar por parte de Rusia. La razón que nos están alegando es que no hubo un permiso expreso para entrar al Estado Guárico del embajador de Portugal. Un embajador que está acreditado, presentó sus credenciales, anda en su vehículo diplomático. Yo soy diputado de la Asamblea Nacional, me identifiqué. Los funcionarios de menor rango entendieron que yo tenía razón, pero me dicen que está cumpliendo una orden que está dada seguro por el gobernador del Estado Guárico. Este es un incidente diplomático y tienen que tener mucho cuidado porque nosotros no estamos haciendo nada subversivo. Nosotros venimos a traer progreso al Estado Guárico. La alcaldesa del municipio capital de Guárico, Zulme de Guerratana, manifestó su rechazo ante lo ocurrido y resaltó que la intención de esta reunión era coordinar la entrega de recursos económicos a través de un programa de ayudas que maneja la Embajada de Portugal en beneficio de los adultos mayores. Nosotros tenemos la casa de reposo del abuelo adulto mayor. Ellos venían a ayudarnos con todo eso y con la logística de comida para estos abuelos y ayudarnos en los 4 años de gobierno, pues que no les faltara nada a los abuelos, tanto institucionalmente como comida, camas para descanso, televisor, áreas de recreación para los abuelos. Después de 3 horas retenido en el puesto de control de la Guardia Nacional, el embajador junto a la comisión que lo acompañaba tuvieron que retirarse hasta la ciudad de Caracas. La alcaldesa del municipio, Rocio, también acotó que en las próximas semanas tendrán la visita del embajador de Turquía y miembros de la Organización de las Naciones Unidas. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Jesús González de Zárate, señaló que la propuesta de la activación del referéndum revocatorio puede ser una vía alternativa para lograr el cambio político que Venezuela requiere. Sin embargo, hasta los momentos no ha sido analizada por la Iglesia Católica. Cualquier cambio, cualquier transformación del país debe hacerse dentro del horizonte de la Constitución y de las leyes. Y si ese mecanismo está contemplado en la Constitución y las leyes, será también una alternativa entre otras alternativas posibles para encontrar los caminos de respuesta a la situación actual democrática de nuestro país. Pero en esta asamblea no hemos tomado ninguna opción o definición sobre ninguna alternativa posible. Por su parte, el monseñor Raúl Bior, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, expresó que las negociaciones deben iniciar por las bases de las comunidades para posteriormente escalar hasta el liderazgo político. Las negociaciones tienen que comenzar desde abajo, desde las comunidades concretas. La importancia de las elecciones del 21 de noviembre son porque son elecciones regionales. No podemos esperar la solución de todos los problemas desde Caracas. Venezuela es muy grande
Y es desde abajo, del entendimiento de los vecinos, de las comunidades, de los municipios, de los estados, que se pueden ir dando estas negociaciones, acuerdos, con el objetivo del bien del pueblo. El objetivo principal de una negociación no es sacar a uno, colocarse otro. El objetivo, como queda claro en nuestra exhortación, es el bien común, el bien del pueblo, especialmente de los pobres, sumidos no solamente en una pandemia, sino en una gran pobreza. Para los representantes de la Iglesia Católica, los resultados de las elecciones del pasado 9 de enero en el estado Barinas demostraron a la administración de Nicolás Maduro la necesidad que tienen los venezolanos en lograr una transformación en el sistema político venezolano. Reportó desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. En plenas vacaciones de verano, Argentina tiene el mayor número de contagios de América Latina, con más de 1 millón de contagios desde el 1 de enero hasta ahora, sin una mayor incidencia en la mortalidad. Las playas se han llenado de locales y turistas ansiosos por dejar atrás los tiempos de cuarentena. Toda persona mayor de 18 años en España podrá recibir la dosis de refuerzo contra la COVID-19. La decisión, que surge luego de que fuese administrado el refuerzo a la población con comorbilidades y edad avanzada. Además, fijaron en 2,94 euros el precio máximo de autotest de antígenos. En Alemania, la Comisión para la Vacunación recomendó aplicar la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus para los menores de edad a partir de los 12 años. Argumentan que por la rápida expansión de la variante Omicron y la existencia de reservas suficientes de BioNTech-Pfizer, es momento de dar ese paso. Davis Gerardo Fonseca es un caraqueño de 28 años que llegó a Bogotá el pasado 21 de noviembre. Junto a su esposa y su hija, sobrevive vendiendo bolsas en una céntrica avenida de la capital colombiana. Su mayor sueño es conseguir un trabajo estable para mejorar la calidad de vida de su familia. Conocí a un señor que es vigilante y me ofreció aquí un trabajo en Polichar, aquí en El Éxito, y me pidieron lo mismo, el permiso. De vigilante tengo que pagar un curso de vigilancia. Yo también trabajé seguridad en Venezuela y tengo que pagar un curso. Uno de los mayores impedimentos para colocarse en un trabajo formal ha sido la falta de documentos. Aquí, Davis solo tiene su cédula venezolana, pero eso y su experiencia como auxiliar de albañilería no le han servido de nada. Lo primero que me exigen es eso, que si tengo el P. Si no tengo el P no puedo trabajar. Un estudio reciente levantado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, reveló que ya cerca del 16% de las personas en situación de indigencia en Colombia son de nacionalidad venezolana. Ante las dificultades para acceder a oportunidades laborales, muchos realizan oficios informales que apenas les dan para sobrevivir. En Bogotá, Alexander Loaiza, BPI TV. Los detenidos ingresaron a la isla desde Tiraya, península de Paraguaná, en el estado Falcón, cuando la embarcación llegó a tierra entre Santana di Cacho y Baby Beach, donde se encontrarían con los organizadores del viaje. Allí fueron sorprendidos por el operativo policial, según reseñó el portal Crónicas del Caribe. Sin embargo, uno de ellos, el capitán de la embarcación, trató de huir en la lancha que no tenía nombre y a una alta velocidad para evitar ser detenido. Las autoridades lo capturaron a 3 millas al sur de Aruba. El hombre será investigado por tráfico de personas y otros delitos penales. A finales de 2021 aumentó nuevamente el flujo de venezolanos que tratan de ingresar de forma irregular a Aruba. La Red Sindical Venezolana contabilizó las amenazas y coacciones para renunciar a los profesionales de la salud. 242 incidentes en el oriente, 230 casos en el occidente y 112 en la región central del país. Destacaron que en el hospital de Maracaibo, en el estado Zulia, se suscitaron 52 incidentes, siendo el centro de salud que registró más incidentes. En el informe interanual Monitor Salud registró las morgues que tuvieron problemas de funcionamiento durante más de 4 meses en los 69 centros de salud a los que hicieron seguimiento, tales como Hospital Central de Maracay, Hospital Armando Velázquez Mago en Lara o el Materno Infantil de Caricuao.
También detallaron que 6.114 trabajadores sanitarios estuvieron contagiados con la COVID-19. Agregaron que el 81% del tiempo el personal de salud tuvo que rehusar el tapabocas y además en la mayoría de los casos no se les suministraba en los centros de salud pública y tampoco fueron dotados lo suficiente de otros elementos de bioseguridad. El 72% de los centros de salud monitoreados tuvieron deficiencias del servicio de agua. Concluyeron que el balance de 2021 no augura un buen 2022 para el personal de salud. Familiares y defensa del preso político Javier Tarazona denunciaron este viernes que podría sufrir de una muerte súbita de un momento a otro, esto debido a las complicaciones que ha presentado durante su reclusión. Se encuentra en un complejo estado de salud. Javier sufre varias patologías, hiperinsulinismo, Javier tiene problemas de frecuencia cardíaca elevada, arritmia cardíaca elevada, tiene problemas de hemorroides internas, tiene problemas de insuficiencia venosa grado 2, entre otras patologías que hacen que pueda correr el peligro su vida y sufrir una muerte súbita. Javier está sufriendo de estados de pánico, de ansiedad, tiene una frecuencia cardíaca muy elevada, en los últimos días la ha tenido entre 160 y 190, lo que le puede dar un infarto, o sea, corre riesgo de un infarto. No es justo que él esté allá. Cuando digo que no es justo es porque 2021 fue una de las peores experiencias de nuestra familia y no se merece nadie, ni siquiera ellos se merecen esto. Así que es claro y convincente lo que hemos solicitado y lo seguiremos pidiendo al Ejecutivo Nacional, al Presidente de la República, la libertad de mi hermano Javier Tarazona. Con respecto a la situación legal del activista de Fundarredes, la abogada Rachel González manifestó que la última audiencia del caso se realizó en el mes de diciembre, por lo cual se espera que en los próximos días el equipo de defensa presente una apelación y una revisión de medidas con respecto al caso. Familiares piden a la administración de Nicolás Maduro que no deje morir a Javier Tarazona, preso político desde el pasado julio de 2021. Asimismo, introdujeron un recurso de amparo ante el Ministerio Público para salvaguardar su salud. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Cada 14 de enero el pueblo de Santa Rosa en Barquisimeto, Estado Lara, se engalana para recibir a su patrona, la Divina Pastora. A las 9:30 de la mañana se abrieron las puertas del santuario de Santa Rosa para dar inicio a la visita de la imagen a la ciudad crepuscular. Custodiada por la iglesia y funcionarios de seguridad, la imagen emprendió la ruta que tuvo una parada en el monumento Manto de María, donde músicos del estado le rindieron un homenaje musical. Prosiguió el recorrido al norte y oeste de Barquisimeto, lugares que habitualmente no visita en su día. La patrona de los barquisimetanos estará visitando las zonas pastorales del estado Lara como parte de una agenda litúrgica que organizó la Arquidiócesis de Barquisimeto. Cabe destacar que este año la Iglesia Católica ha hecho una definición de lo que es el recorrido que ha hecho la imagen de la Divina Pastora este día. No hablamos de una procesión, pues la imagen no salió en hombros, sino que salió en el pastoramóvil. Por lo tanto, es un recorrido que ha hecho nuestra excelsa patrona por los 4 puntos cardinales de la ciudad de Barquisimeto. Algo que sin duda alguna quedará en la historia, porque de 7.5 kilómetros, que normalmente es lo que recorre, hizo 108 kilómetros, acompañado pues de su pueblo, que de alguna u otra manera se hizo presente este 14 de enero. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos. Buenas tardes. Según los economistas, la dolarización de facto es la responsable de cerca del 70% de las transacciones en Venezuela. Esto ha potenciado la creación de bodegones y supermercados en el país. Hoy salimos a consultar con los caraqueños si alguna vez ha comprado en estos establecimientos. No. ¿Por qué? Porque no, mi presupuesto no me alcanza. No, una oportunidad estuve haciendo, yo soy fotógrafo, una oportunidad el año pasado estuve comprando, hicimos varios trabajos por las Mercedes y bueno, sí se puede comprar una más que otra cosa. Sí. Estos momentos. Porque siempre hay las variedades, y uno compra el licor y lo que tú quieras comprar, pues.
Las cifras dadas por el Banco Central de Venezuela aseguran que Venezuela salió de la hiperinflación tras transcurrir 12 meses sin registrar más del 50% de inflación. Sin embargo, el venezolano de a pie sigue devengando un salario mínimo de menos de $2 para enfrentarse al alto costo de los productos. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. En Venezuela, durante las últimas horas, 3 personas más fallecieron debido a la COVID-19, con lo que ya son 5.373 los decesos desde el inicio de la pandemia, informó la vicepresidenta ejecutiva de la administración de Maduro, Delcy Rodríguez. En Europa, Alemania registró por tercer día consecutivo un récord diario de casos de coronavirus que con la variante Omicron avanza rápidamente. La nación informó que en las últimas 24 horas se contabilizaron 92.223 nuevos contagios y 286 muertes. En Francia van a contratar a unos 8.000 profesionales en las escuelas, entre profesores, administrativos y vigilantes, para hacer frente a la sobrecarga de trabajo y a las nuevas necesidades derivadas del repunte epidémico. Por su parte, Australia vive la peor ola de COVID-19 con más de 92.800 contagios. Con la llegada de la variante Omicron, la mayoría de los contagios se notifican en Nueva Gales del Sur y Queensland. El ministro de Defensa de la administración de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, avaló las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. López criticó a la oposición y aseguró que ya existe presencia militar rusa en Venezuela. Por su parte, el secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, criticó a Cuba, Nicaragua y Venezuela y la inaceptable retórica de Rusia. En las más recientes declaraciones, Rusia exige una pronta respuesta a Estados Unidos sobre las exigencias de establecer garantías de seguridad legalmente vinculantes. Este tema toca muy de cerca a Colombia, que es miembro de la OTAN. Tendremos el análisis de un internacionalista con nuestro compañero Alexander Loaiza desde Bogotá. El internacionalista Rafael Piñeros sostiene que para evitar una posible escalada armamentista, el gobierno colombiano debe utilizar los canales diplomáticos para denunciar las consecuencias de este tipo de iniciativas militares. En ese sentido, el gobierno colombiano debería denunciar cómo la presencia de tropas extranjeras en la región de América Latina no es un elemento positivo. Asimismo, señalar que incrementa la tensión entre dos países o en una subregión en la que no ha habido estabilidad política ni económica en los últimos años y que por lo tanto ese tipo de medidas no contribuyen al mantenimiento de la estabilidad y la paz internacional. Para Piñeros, la situación de Colombia como firmante de un acuerdo de cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte le permite escalar la denuncia ante organismos multilaterales. Descarta que esto signifique la posibilidad de un despliegue militar por parte de los socios activos de la OTAN. El programa que tiene Colombia con la OTAN le permite y le permitirá eventualmente en un futuro la capacitación de militares, pero no necesariamente permite ni el despliegue o estacionamiento de tropas por parte de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte en otros lugares. La nueva polémica ha surgido a partir de las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, quien dijo que no confirmaba ni desmentía la posibilidad de un eventual despliegue militar en Cuba y Venezuela. De esta manera, el gobierno ruso ha respondido a la inminente integración de Ucrania a la OTAN, con la consecuente militarización de ese país por parte de Occidente. El ministro de Defensa colombiano Diego Molano afirmó este viernes que desde hace meses los rusos tienen acciones de cooperación con militares venezolanos en su territorio. Del lado colombiano, las fuerzas militares han desplegado comandos a lo largo de todos los departamentos fronterizos con Venezuela, en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Indicó que estos comandos brindarían protección en caso de que se haga efectivo un despliegue ruso en territorio del vecino país. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV.